10 datos curiosos sobre la historia que no te enseñaron en la escuela. La historia es una disciplina amplia y fascinante que abarca una gran cantidad de eventos y personajes que han dejado una huella imborrable en la humanidad. Aunque la mayoría de nosotros hemos aprendido sobre algunos de estos eventos y personajes en la escuela, hay muchos datos curiosos sobre la historia que rara vez se mencionan en las aulas. En este artículo, exploraremos 10 datos interesantes sobre la historia que probablemente no te enseñaron en la escuela. La Gran Esfinge de Giza es más antigua que las pirámides de Egipto. La Gran Esfinge de Giza es uno de los monumentos más emblemáticos de Egipto y una de las obras arquitectónicas más antiguas del mundo. Se cree que la Esfinge fue construida alrededor del año 2500 AC, lo que significa que es más antigua que las pirámides de Egipto. Aunque se sabe muy poco sobre el propósito original de la Esfinge, sigue siendo un monumento impresionante que ha intrigado a arqueólogos y visitantes durante siglos. Los vikingos usaban cristales para navegar. Los vikingos fueron una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, y su habilidad para navegar por los océanos fue legendaria. Lo que mucha gente no sabe es que los vikingos usaban cristales para ayudarlos a navegar. Estos cristales, conocidos como piedras solares, se usaban para determinar la posición del sol, incluso en días nublados. Los vikingos también usaban las estrellas y la posición de la luna para navegar, pero las piedras solares eran una herramienta importante en su arsenal de navegación. La Revolución Francesa tenía una canción oficial. La Revolución Francesa fue un momento decisivo en la historia de Francia y del mundo en general. Lo que mucha gente no sabe es que la Revolución Francesa tenía una canción oficial, conocida como la Marsellesa. Escrita en 1792 por Claude Joseph Rogat de la Ile, la Marsellesa se convirtió en un himno de la Revolución y sigue siendo uno de los himnos nacionales más populares del mundo. La Mona Lisa fue robada en 1911. La Mona Lisa es una de las pinturas más famosas y valiosas del mundo, pero en 1911 fue robada del Museo del Louvre en París. El ladrón, Vincenzo Peruggia, logró esconder la pintura en su apartamento durante 2 años antes de ser capturado. El robo de la Mona Lisa fue uno de los robos de arte más famosos de la historia, y el incidente ayudó a hacer que la pintura fuera aún más famosa de lo que ya era. El primer juego de fútbol se jugó en China hace más de 2000 años. El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo, y aunque se cree que se originó en Inglaterra, el primer juego de fútbol se jugó en China hace más de 2000 años. El juego se llamaba Cuju, y se jugaba con una pelota de cuero rellena de cabello o plumas. El juego era popular en la corte imperial y entre la nobleza, y se extendió rápidamente por todo el país. De hecho, se cree que el Cuju fue uno de los deportes más populares en China durante siglos, mucho antes de que se jugaran los primeros partidos de fútbol en Europa. Los antiguos romanos usaban la orina como producto de limpieza. Los antiguos romanos eran conocidos por su ingeniería avanzada y sus habilidades en la construcción, pero también tenían algunas prácticas bastante extrañas. Una de ellas era el uso de la orina como producto de limpieza. Los romanos recolectaban la orina de los baños públicos y la usaban para limpiar sus hogares y sus ropas. La orina se utilizaba para blanquear la ropa y para limpiar las calles y los edificios públicos. Si bien puede parecer extraño hoy en día, la orina era una fuente abundante de amoníaco, un ingrediente común en muchos productos de limpieza modernos. Los egipcios construyeron pirámides más allá de Egipto. Si bien la mayoría de las pirámides se encuentran en Egipto, los antiguos egipcios también construyeron pirámides fuera del país. De hecho, se cree que la más grande de todas las pirámides se encuentra en México. La pirámide de Cholula, en el estado de Puebla, es la más grande del mundo en términos de volumen, aunque no es tan alta como las pirámides egipcias. La pirámide fue construida por los pueblos indígenas de México en el siglo III AC, y fue ampliada y reconstruida varias veces durante los siglos siguientes. El teléfono se inventó mucho antes de que se hiciera popular. Si bien el teléfono es uno de los inventos más importantes de la historia, sorprendentemente, no se hizo popular de inmediato. El primer teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell en 1876, pero pasaron muchos años antes de que se convirtiera en un dispositivo común en los hogares y las oficinas de todo el mundo. De hecho, en 1877, cuando Bell presentó el teléfono al público en una exposición en Filadelfia, muchos críticos lo consideraron un invento inútil y poco práctico. La Torre Eiffel se construyó como una atracción temporal. La Torre Eiffel es uno de los monumentos más icónicos de Francia y uno de los edificios más visitados del mundo, pero lo que mucha gente no sabe es que se construyó originalmente como una atracción temporal para la Exposición Universal de 1889. El diseñador de la torre, Gustave Eiffel,
planeó que la estructura se desmantelara después de la exposición, pero finalmente se decidió que la torre se mantuviera en pie como una atracción turística permanente. La Armada Invencible no fue tan invencible después de todo. La Armada Invencible fue una flota española que intentó invadir Inglaterra en 1588. A pesar de su nombre, la Armada no resultó ser tan invencible como se esperaba, y la flota española sufrió una derrota importante. Aunque la Armada Invencible logró llegar a las costas inglesas, sufrió varias derrotas en el mar y perdió muchos barcos y hombres. A pesar de que la flota española logró regresar a España, la derrota en la invasión de Inglaterra fue un gran golpe para el orgullo y el prestigio de España, y se considera un momento clave en la historia europea. La historia está llena de datos curiosos que no siempre se enseñan en la escuela. Desde los antiguos egipcios que construyeron pirámides en México, hasta el hecho de que la orina se utilizaba como producto de limpieza en la antigua Roma, estos datos curiosos nos permiten ver la historia desde una perspectiva diferente. A veces, estos datos curiosos también nos permiten cuestionar las historias que nos han contado y ampliar nuestra comprensión de los eventos históricos. Por ejemplo, la historia de la Armada Invencible nos muestra que incluso las fuerzas armadas más poderosas no siempre son invencibles, y que la historia puede ser más compleja y matizada de lo que a veces se nos enseña. En última instancia, la exploración de estos datos curiosos sobre la historia nos ayuda a apreciar mejor la riqueza y la complejidad del pasado humano, y nos permite entender mejor cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día. Gracias por acompañarnos en este recorrido por 10 datos curiosos sobre la historia que no te enseñaron en la escuela. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.